Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Toma en su asiento, mi hermano. Vamos a empezar a través de este libro de Génesis, a ver algunas escenas, ¿verdad? A través de este glorioso libro, que es uno de los libros en realidad más maravillosos, hermano, de toda la Escritura. Es un libro hermoso en todos los aspectos, porque habla de muchas cosas, bastantes cosas habla el libro de Génesis. Nada más en sus 50 capítulos, hermano, hay historias y enseñanzas profundas y realmente que establecen parámetros importantes para la vida de la humanidad. Quiero empezar diciendo, hermano, que ante nosotros, ¿verdad? Como vemos en estos dos versos, vemos la majestuosidad de cómo es que iniciaron las cosas, cómo es que fueron creadas las cosas. Cuando nosotros, o alguna vez usted ha oído la expresión o la palabra creacionista, es una referencia a creer que Dios fue el creador de todo lo que vemos, incluso de las cosas que no vemos, ¿sí? Todo esto, hermano, que nosotros vemos y que miramos y que observamos, en realidad tuvo un principio. Hay un inicio de ello y aquí lo miramos, hermano. Y la Biblia no solamente habla del inicio, del principio, sino también de su creador. Y es una de las cosas que vamos a mirar a través de estas historias. Pero usted sabe, hermano, por qué es importante para nosotros como cristianos, como creyentes, realmente entender y creer que Dios fue el creador de todo lo que nosotros miramos y todo lo que nosotros disfrutamos en esta existencia. Y existen preguntas: ¿cuál es la finalidad por la cual Dios creó las cosas? ¿Verdad? ¿Por qué Dios creó los cielos, la tierra y toda su esplendor de las cosas? Bueno, ¿qué nos contesta la Biblia? Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos contesta, qué es lo que la Biblia nos dice. Porque, hermano, en ella se defiende y se responde a toda acusación y duda que se hace en contra del Creador. Quizás alguna vez usted a través de su camino ha encontrado personas que no creen que Dios sea el creador de la tierra, de los cielos y de los mares. Y habrá personas que se llaman agnósticos, algunos se llaman ateos, otras personas, hermanos, se creen evolucionistas, que creen en la teoría de Darwin, ¿verdad? De un evolucionismo a través de las especies. Y algunos otros piensan un poquito más atrevidos o extraviados, no sé cómo lo quieran pronunciar. Pero hay otros que creen, hermano, que nosotros somos el producto de otra creación de otro lugar. Algunos como lo llaman alienígenas, y que entonces nosotros somos parte del producto de aquellos. Es importante, vuelvo a reiterar, hermanos, para nosotros no solamente aceptar y entender la creación, sino también saber por qué es importante creer en un creador. Eso es muy importante como cristianos. A veces encontramos personas que expresan cosas que atentan en contra del Dios creador. Hay personas que, como yo siempre he mirado, hermano, se creen muy sabios, se creen muy inteligentes, se creen muy conocedores, y entonces llegan a conclusiones absurdas, negando al Creador, negando al Dios que hizo los cielos y la tierra, a pesar de que la Biblia lo explica y lo dice. Punto número 1, la creación tuvo un principio. La creación tuvo un principio, pero en realidad, hermanos, cuando Dios creó los cielos y la tierra, en realidad Dios hace inicio a todas las cosas. Le pone inicio a todas las cosas, le pone inicio a tu vida, le pone inicio a la existencia del humano. Dios le pone inicio, hermano, a todas las criaturas habidas y por haber. Dios le pone inicio, hermano, a todo lo que nosotros miramos, los cielos, la tierra, el universo, las galaxias, las estrellas. Dios hace un inicio de todo. Entonces vemos que esta pequeña expresión en el principio, como vemos en el verso 1, que Dios creó, hermano, el mundo, y Dios también creó la historia, y es ahí donde se empieza a revelar
su existencia, no solamente de su creación, sino de Él mismo. Cuando en este verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ese momento se está manifestando, hermano, la existencia del Dios invisible. La existencia del Dios que no miramos, que hasta la fecha nadie lo puede ver. Dios es espíritu y nadie lo puede ver. No hay, continúa adelante, no hay cosa inteligente que pueda proceder de algún caos. Con esa primicia, quiero empezar también a decir, hermano, que el hecho de negar al Dios creador es una de las cosas más necias que pueda existir en la humanidad. Si usted quiere conocer a alguien necio, hable con una persona que niega al Dios que hizo las cosas, que hizo los cielos y la tierra. Eso es, hermano, la cumbre de una persona necia. Porque con esta primicia que le estoy explicando, simplemente con esta expresión aquí, continúa, donde dice, no hay cosa inteligente que pueda proceder de un caos. ¿Sí? Es como que en este momento llenáramos este lugar, este espacio, lo llenamos de dinamita y lo explotamos, y que en esa explosión salga un edificio más moderno, más grande, incluso de 2 pisos. ¿Podrá eso ser verdad, realidad? Hermanos, entonces, vuelvo a decir, es importante que entendamos cómo Dios de la nada hizo un orden. Del desorden ordenó las cosas. Ese es el poder y la majestad de nuestro Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí y decir que no solo Moisés relata la creación, hermanos. Porque hay gente que piensa, no, es nada más Moisés, fueron imaginaciones de Moisés. No, vamos a Proverbios 8:22. No pierda Génesis, pero dice Proverbios 8:22, dice, Jehová me poseía en el principio. Algunos dicen que esta es una expresión de Cristo, hablando Él siendo la sabiduría. Cristo hablando y dice, Jehová me poseía desde el principio y ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Algunos, vuelvo a decir que algunos deducen que estas son palabras de Cristo expresando su eternidad, porque la Biblia dice también en Juan 1:1 que en el principio, hermano, la palabra estaba con Dios. En principio el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces encontramos alguna vez, fíjese que en este pasaje, ¿alguna vez usted ha oído la teoría de la tierra plana? ¿Se han oído la teoría de la? Porque tenemos una cosa, el hombre va de mal en peor, ¿sí? El hombre va de mal en peor. El hombre no solamente niega al creador, sino que se empieza a ocurrir muchas locuras, muchas tonterías. Y ellos dicen que la tierra es plana, que no es redonda. Pero aquí, ¿qué dice en el verso que leímos ahorita, hermano? En el verso 27, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo cuando trazaba el círculo de la faz del abismo. Qué tremendo que Cristo miraba la tierra como un círculo, ¿verdad, hermanos? Y nos lo deja saber. Y nos deja saber que el Dios creador hizo la tierra redonda. Ahora, ¿por qué desde que se descubre la ley de gravedad se da a entender que entonces la tierra es posible que sea redonda? Porque es cierto, antes, en siglos anteriores, se creía que la tierra era plana. Se creía que si los navegantes caminaban o navegaban en el mar hacia allá, hacia donde se miraba el horizonte, que se miran, ¿alguna vez ustedes se pararon en la playa de los mares
y se ve una línea solamente. Decían los navegantes, quien corre hacia esa línea, quien navega hacia esa línea, jamás regresa, porque ellos tenían la teoría de que era plana y eso se iba hacia un abismo. Lo que pasa es que meterse al mar, y especialmente en aquellos tiempos, si hoy en día meterse al mar es peligroso, ¿verdad, hermanos? Porque el mar cuando está en tormenta no respeta nada. Imagínense, se van los navegantes en aquellos tiempos en barcos de madera, lógicamente que no sobrevivían, jamás regresaban. Decían, es que se fue al abismo. No, es que se hundían, simple y sencillamente. Pero la tierra no es plana, la tierra es redonda. Dios nos lo enseña, Dios nos lo muestra, Hermano, entonces vuelvo a decir, no puede haber un orden, no puede haber, hermano, una inteligencia si no hay un creador. Y eso es un pensamiento, hermano, que nosotros debemos tener. Y también vuelvo a decir, antes que haya un pensamiento, tiene que haber un pensador. Es básico, es lógico. Si existe una creación vista, tiene que haber algo que lo creó. Es como un reloj, el reloj que usted trae en sus manos, se trae ahí en su mano. ¿Verá que ese reloj alguien lo hizo? Alguien lo hizo, alguien lo creó. ¿Por qué? Alguien inteligente, con mucha inteligencia lo hizo. Una computadora, ¿sí? Esta máquina que yo tengo aquí no apareció de la tierra. Alguien la hizo, alguien la pensó. Cuando nosotros miramos la creación, miramos cosas inteligentes. ¿Por qué? Porque el creador inteligente fue el que las hizo. Y vuelvo a decir, vivimos en un mundo donde el ser humano se cree muy inteligente, se cree muy sabio, leen por ahí un libro de un agnóstico, leen por ahí algún libro de algún ateo, y entonces piensan que pueden llegar a negar al creador. Piensan que pueden llegar a negar la creación. Punto número 2, la creación tuvo un autor. Sí, el crear solo aparece relacionado a Dios y a nadie más, hermano. Dice, vuelvo a Génesis 1, en el principio creó. No hay ningún otro ser humano en la tierra que se derive esa expresión hacia alguien. Nadie, hermano. No hay nadie que diga un ángel creó, una persona creó. Dios fue el único que ha creado todas las cosas. Si la creación aparece solamente, hermano, relacionada hacia Dios. Continúa adelante. Todo el orden del universo fue establecido por Dios. El universo tiene un orden. Las cosas tienen un orden. Nada está. Los mares tienen un orden, ¿o no, hermanos? Bueno, aunque a veces cuando tiembla los mares pierden su orden, ¿verdad? Pero generalmente tienen un orden. ¿Sí? Todo el universo, en esa expresión, en esa parte, todo el universo fue establecido por Dios. Todo el universo. Y ese universo tiene un orden. Le daba el ejemplo de un reloj. Un reloj tiene un orden. ¿Sí? No hace lo que quiere. No da la hora que quiere, solamente cuando se le acaba la pila. Pero mientras esté trabajando correctamente, un reloj tiene un orden. El mundo, el universo y toda la creación tiene un orden. Usted tiene un orden. Quiero que entienda eso. Esa parte, todo está dentro de un orden. Por ejemplo, ahorita estamos en temporada de lluvia, ¿verdad, hermanos? Estamos en el periodo de invierno. ¿Por qué? ¿Quién fue el que puso las 4 estaciones del año? Dios estableció esas 4 estaciones, ¿sí? El invierno, la primavera, el verano, o el otoño y el verano. O como vaya, no me recuerdo, pero así va. Son 4. Y esas 4 estaciones están establecidas por Dios. Dios las puso. Dios las estableció para que cada una de ellas tuviera una función sobre la tierra. Usted tiene un orden. Usted tiene un orden. Su cuerpo le avisa cuando tiene hambre, ¿o no? Su cuerpo le avisa cuando usted tiene sueño, cuando usted tiene sed, porque eso está ordenado dentro del sistema con el cual Dios nos ordenó. Entonces vemos que Dios, hermano, no hizo las cosas en caos, al contrario, dice en el verso 2 de Génesis 1, en el verso 2 dice que la tierra estaba vacía y desordenada. De todo ese desorden Dios trajo a un orden. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Job capítulo 9, verso 6?
Job capítulo 9, verso 6 dice, él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades. Se refiere a esas constelaciones que están en el cielo. Dice los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Sí, todo eso está dentro del orden de Dios. Es así como Job nos lo enseña. En el libro de Amós, capítulo 5, verso 8, dice, buscar al que hace las Pleiades, dice, y el Orión, y vuelve a las tinieblas a ser mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Entonces vemos, hermano, que todo el planeta, el sistema, porque es un sistema, todo está dentro de un orden cronológico, todo está dentro de un orden de funcionalidad. Sí, está dentro de un sistema perfecto y nosotros tenemos que entender eso, porque si alguna vez le ha llegado a usted la duda de quién hizo todas estas cosas, o alguien le ha dicho, no, yo no creo que Dios no existe. Hay personas que dicen que Dios no existe. Si Dios no existe, entonces está negando que toda esta creación tenga un creador, un autor. Pero vuelvo a decir, hermano, nosotros en toda esta creación, porque la Biblia lo dice, lo vamos a ver, pero en esta creación vemos la gloria de nuestro Dios. Punto número 3. La creación manifiesta el amor de Dios. Todas estas cosas que miramos manifiestan el amor de nuestro Dios, no su ira, no su justicia, sino su amor. ¿Y por qué es importante nosotros que veamos eso? Porque todas estas cosas que Dios ha creado, Dios las ha hecho para que nosotros las disfrutemos, para que nosotros podamos gozarnos en ellas. Nos gozamos, hermano, en el campo cuando lo trabajamos, nos gozamos en el mar cuando lo miramos, nos gozamos, hermano, en las montañas cuando las disfrutamos. En todo tiene un placer para nuestras vidas, porque es una manifestación intrínseca del amor de Dios hacia nosotros, especialmente sus hijos. Dios ha creado todas las cosas, ha hecho las constelaciones, ha hecho todas esas cosas maravillosas, y Dios expresa su amor en todo eso. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando usted va a la montaña y ve una montaña majestuosa, ese es el reflejo del amor de Dios. Cuando usted mira, el día de ayer estábamos en un paraje, en una montaña, estaba nevada, toda blanca, la nieve había caído, y cuando uno mira eso, uno mira la hermosura, pero a la misma vez uno mira el amor de Dios. La gracia de su amor hacia nosotros, que vuelvo a decir, hace las cosas para nuestro disfrute. Hace las cosas para que nosotros como hijos podamos mirar su amor y su bondad en todo eso. Continúa adelante. La creación es la primera revelación de Dios, como decía al principio. Es importante que entendamos que Dios hizo su creación, porque Dios ama su creación, pero también desea que su creación lo ame a Él. ¿Cuánto aquí entiende que nosotros fuimos creados por Dios? Hermanos, dice la Biblia que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué razón Dios nos hizo? Dios nos hizo en realidad, en un principio nos hizo para que lo amáramos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo para tener comunión con ellos y que Dios pudiera mostrar su amor hacia ellos, pero que ellos pudieran amarlo a Él. Porque ¿cuál es el primer mandamiento de Dios? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? Entonces, esa es la realidad esencial por la cual Dios nos ha creado, para que su creación lo ame. Toda su creación natural lo exalta y manifiesta la gloria de su nombre. Pero nosotros como seres inteligentes, como seres sabios o como seres que pensamos, no debemos de andar de necios negando a Dios, ni de necios negando la creación,
ni de necios diciendo que Dios no existe, ni de necios diciendo, hermano, que todo esto apareció del caos. Eso es absurdo, eso es una ofensa a Dios. El ser humano, Dios no te hizo ni te hizo a mí, ni te hizo a ti, ni a mí, para que desperdiciáramos nuestra vida en cosas sin sentido y sin valor. Dios nos hizo para que lo amáramos, para que lo exaltáramos, para que bendijéramos su nombre y viviéramos agradecidos por su amor. Dice el Salmo 19, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de ¿qué, hermanos? De sus manos. Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo a través de mi vida he escuchado tonterías, algunas peores, otras más peores. ¿Usted alguna vez ha visto el universo en toda su plenitud, hermano? No, o sea, que lo ha mirado en el campo. Aquí casi no se puede ver porque hay mucha luz y hay muchas nubes, hay mucha contaminación. Pero ¿alguna vez usted ha estado en un lugar donde se ve todas las constelaciones del cielo? ¿Se han mirado eso? Que se ven los millones, incluso se ve la Vía Láctea, esa línea así de estrellas, de galaxias, eso se ve así, a simple vista. Y entonces hay gente que se creen muy listos, pero no son más que una parvada de tontos, que dicen, mira, escúcheme, a ver si usted ha escuchado eso, dicen, mira, ¿tú crees que Dios hizo todo esto para que nada más nosotros fuéramos los únicos en todo este inmenso universo? ¿Ha oído alguna vez eso? ¿No? ¿No nunca lo he escuchado? No vayan a ser ustedes los que dicen eso, hermanos, están tan callados, porque un día, en una ocasión, en la iglesia donde yo conocí a mi esposa, había un líder que creía eso. Él creía eso, él decía, no, Dios no puede haber hecho tanto nada más para habernos creado nosotros. Dios tuvo que haber hecho otros seres en otros planetas. Y vuelvo a decirle, si usted tiene ese pensamiento, usted tiene esa idea que existen otras creaciones alienígenas, o lo que usted extraterrestre, yo no sé, porque vuelvo a decir, no sé qué estará pensando usted, pero si alguna vez usted se le pasó por la cabeza, en todo este inmenso universo, Dios tuvo que haber creado algunas otras cosas, no solamente a nosotros. Le voy a explicar esto. Dice el Salmo 19:1 que los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sabe por qué Dios hizo todo ese inmenso universo? ¿Sabe por qué Dios lo hizo? Para manifestar el poder que tiene. ¿Usted ha oído mansiones que tienen 20 habitaciones? Y solamente es para una familia. Y se preguntará, bueno, ¿para qué quiere tantas mansiones? Si nada más es una familia de 4 o de 5. Es que ese hombre o esa persona quiere manifestar el poder monetario que tiene, hermanos. ¿Sí me explico? Una persona que tiene 10 carros. Pero ¿para qué quiere tanto si nada más es uno solo? Es que esa persona quiere manifestar que tiene dinero. Que no es cualquier pobre. ¿Amén, hermanos? Que tiene dinero. Que tiene una casa aquí. Que tiene una casa en Bel Air, que tiene una casa en Miami, que tiene una casa en Londres, que tiene una casa en España, que tiene una casa donde sea. ¿Por qué? Si no puede vivir en todo lugar al mismo tiempo. ¿Sabes por qué lo tiene todo eso? Porque quiere manifestar que es una persona con poder económico. Escúchame, Dios ha creado todas las cosas simple y sencillamente para manifestar que Él es Dios. Y no necesita poner absolutamente ninguna otra creación porque si o no el ser humano está afanado en encontrar otra vida en otros lugares, hermanos. Fíjese, la sonda que fue mandada a Marte hace 15 años. Hace 15 años enviaron la sonda Discovery, si no me equivoco, o Prosperity, una de esas, no me recuerdo el nombre, la mandaron a Marte. Es un robot con unas llantitas así, y ese robot, hermano, durante 15 años estuvo mandando millones y millones y millones de fotos aquí a la Tierra. En todos esos 15 años, ¿miraron alguna vida? ¿Miraron algún ser extraterrestre?
¿Miraron alguna vida inteligente? Jamás. Jamás. No hay ninguna señal de una vida inteligente como la nuestra en ninguna parte del universo. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque Dios creó los cielos y la tierra. Simple y sencillamente porque Dios te creó a ti y me creó a mí para que nosotros lo amáramos, para que nosotros lo exaltáramos, para que pudiéramos decir: Señor, tu gloria es grande. Señor, todo lo que tú hiciste es glorioso, es magnífico, es sobremanera. Exalta tu nombre, Señor. Esa es la realidad. Tenemos que ser sencillos en nuestros corazones. Tenemos que ser humildes en nuestros corazones y reconocer la grandeza de nuestro Dios. Continúa adelante. Su poder se hace visible para su gloria. Esa es la realidad. Su poder se hace visible para su gloria. Romanos 1:20 dice, Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde dónde, hermanos? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si es que el ser humano no tiene excusa, si no cree en Dios, por su creación, por Cristo, por la vida y la muerte de Cristo, entonces el ser humano no le espera otra cosa más que una condenación, porque no tiene excusa. El ser humano no tiene excusa. No hay ninguna excusa en la humanidad para decir que estas cosas no tienen algún creador o que Dios no existe. No. Claro que existe. Y la Biblia nos lo enseña. En el principio, regreso una vez a Génesis 1:1, vemos que en el principio creó Dios, el Padre. Vemos a la Trinidad, hermano. A Dios el Padre creando, haciendo los cielos y la tierra. Vemos también a Dios el Hijo, porque dice la Biblia, en el principio creó Dios, pero esa expresión Dios manifiesta al Dios Trino, o Dios Triuno, para que me entienda. Dice Juan 1:1, ya lo miramos, se lo decía hace un momento en palabras. Juan 1:1, en el principio pero no era el verbo. ¿Quién es el verbo? No, el verbo, ¿quién es? Cristo. En el principio era Cristo y el Señor Jesús era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, ahí estaba Jesús. ¿Usted ha leído en el principio en Génesis alguna vez que dice la Biblia que Dios hablaba con Adán? Hermanos, Dios hablaba con Adán. Se gozaba con él, hablaba con él. En una ocasión, después de que pecaron, no dice la Biblia que fue Dios al huerto y que le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Y le dijo: Señor, tuve vergüenza y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Escúcheme, ¿sabe quién estaba hablando con Adán? Jesús. Una de las teofanías de Cristo era Jesús hablando con Adán. Pero el asunto es, hermano, que cuando el ser humano ha caído en una necedad al grado tal de negar a Dios Creador, al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no les queda otra cosa más que ser entregados a su necio corazón y a sus errores, hermano, de sus mentes no regeneradas o sus mentes, hermano, cauterizadas. Dice en el verso 2 de ahí de Génesis 1, verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios también participó en la creación de las cosas, en el ordenar las cosas. El Espíritu de Dios ordenando lo que estaba en desorden. La Trinidad creando, hermano, en un inicio. Punto número 4. La creación nos conduce a la redención.
La creación nos conduce a la redención, hermano. La creación fue contaminada por el pecado en la caída. Eso es una de las verdades más aterradoras que podemos encontrar en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué el hombre no entiende? ¿Por qué el hombre está necio? ¿Por qué el hombre es necio? ¿Por qué el hombre está inclinado hacia el pecado en vez de inclinado hacia Dios? ¿Verdad que sí? El ser humano por naturaleza, ¿qué busca? Lo malo, ¿no, hermanos? En vez de buscar a Dios. Si el hombre por naturaleza, hermanos, si el hombre por naturaleza buscara a Dios, entonces no se construyeran estadios, ni se construyeran cines, se construyeran solamente iglesias, porque la inclinación del hombre fuera ir a buscar a Dios. Pero desde que Adán y Eva cayeron en pecado, en desobediencia delante de Dios, esa inclinación del hombre se inclinó solamente hacia lo malo. Y el hombre, hermano, no solamente se inclinó hacia lo malo, sino que el hombre murió espiritualmente. Una persona muerta espiritualmente no puede buscar algo de vida, no puede buscar alimento, no puede buscar agua, no puede buscar nada, porque su vida, su ser está muerto espiritualmente. Entonces, cuando el hombre cayó, en realidad, hermano, toda la tierra, toda la creación fue contaminada por el pecado en la caída. Toda la, hermano, creación, toda. Los animales, las cosas que vemos, las cosas que vemos que se manifiestan hacia la rebeldía del ser humano, y el hombre mismo en sí solamente busca, hermano, las cosas corruptas. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, dice la Escritura. Toda la creación cayó bajo maldición por causa del pecado de la humanidad o de los primeros padres, Adán y Eva. Todas las cosas. Los animales tienen básicamente, algunas teorías enseñan que los animales en un principio, hermanos, todos eran herbívoros, todos comían hierba, todos se alimentaban de plantas. Cuando el ser humano cae en pecado, entonces los animales empiezan a atacarse y comienza, hermano, la cadena alimenticia de que el más fuerte se come el más débil. Pero entonces vemos cuando Adán y Eva pecaron, que desde ahí hasta el capítulo 6, donde Dios manda el diluvio a la tierra, vemos que solamente hay pecado, maldad, asesinato. Las primeras personas, Caín mata a su hermano en base a la caída, el pecado del ser humano, porque después de que Adán y Eva pecaron contra Dios, todos los hijos de Adán y Eva empezaron a nacer muertos espiritualmente. Ya no podían tener esa comunión con Dios. En el huerto, Adán y Eva caminaban con Dios, hablaban con Dios. Sí, se comunicaban con Dios en persona, por así decirlo, porque Jesús, en una manifestación de su deidad hacia el humano, estaba con ellos, platicaba con ellos, le dio órdenes. Jesús le dio órdenes a Adán y le dijo: todos los animales ponle nombre, tú
Tú, ve y ponles nombre. Todos los animales tienen el nombre que Adán les puso. El elefante le puso Adán elefante, al león Adán le puso león, al cocodrilo Adán le puso cocodrilo. Todos los nombres de los animales se los puso Adán. Porque Adán tenía esa comunión con Dios, con Cristo. Pero cuando ellos pecaron, no solamente ellos trajeron maldición de pecado sobre ellos. Esa maldición nos la heredaron a nosotros. Y no solamente a nosotros, sino a toda, vuelvo a decir, a toda la creación. Y en realidad, hoy en día las cosas no son como eran antes. En aquellos tiempos, básicamente, hermano, en la creación no llovía, porque no había necesidad. No había una necesidad de lluvia. Dice la Biblia que del suelo salía una brisa que regaba toda la tierra, todas las cosas que nosotros íbamos a poder disfrutar. Pero entonces, en medio del pecado, hermano, hasta los climas cambiaron. Básicamente todo se tuvo que modificar. Todo tuvo que ser modificado. ¿Para qué? En cierta manera, llegamos a la conclusión, hermanos, de que Dios modifica las cosas para frenarnos a nosotros, para frenar al ser humano. ¿Cómo se lo explico? Cuando Adán y Eva pecaron, el hombre, el ser humano, se convierte en una máquina autodestructiva. ¿Usted sabe lo que es eso? Una máquina autodestructiva. Y empieza a destruirse. Y empieza a decaer. Por eso es importante que el ser humano reciba vida de parte de Dios. Dios hizo las cosas con un propósito de creación. Yo creo firmemente que Dios no te creó para mandarte al infierno. No. Dios no te creó para que tú vivieras tu vida como tú querías. No. Dios te crea, en primer lugar, para que tú puedas disfrutar las cosas, aunque no lo conozcas a Él. Porque Dios es bueno también para con los malos, ¿o no, hermanos? Dios es bueno con los malos. ¿Sí? Pero Dios básicamente ha mandado a su Hijo para que el ser humano pueda encontrar en Cristo vida eterna y no ser condenado. Porque vuelvo a decir, mira la vida del ser humano, mira la vida del ser humano. La vida del ser humano es una vida de autodestrucción. Por naturaleza le gusta lo malo, estamos inclinados hacia lo malo. Si el Espíritu de Dios, así como se movía sobre la faz de la tierra, si el Espíritu de Dios no se mueve en tu vida, en tu corazón, de llegar e implantar el Evangelio de Cristo, de implantar el temor a Dios y de implantar en tu vida el deseo de buscar a Dios. Porque pregunto, iglesia amada, llega el domingo y tu deseo, el deseo de tu espíritu es ir a buscar a Dios, ¿sí o no? Bueno, no de todos, pero de algunos, amén. Hoy es domingo. Y como dicen por ahí, el alma lo sabe, ¿verdad? Mi alma sabe que es domingo. Y no es día de parque, no es día de trabajar, no es día de perder el tiempo amaneciendo crudos y borrachos. Es el día del Señor. Nuestra alma lo sabe. Pero ¿qué es lo que nos hace entender eso? El Espíritu de Dios en el verso 2 dice la Biblia que se movía sobre el desorden para ordenarlo. Porque todo lo desordenado vino a orden cuando el Espíritu de Dios trabajó en ello. Escúchame, nuestra vida es una vida de desorden sin el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros hemos creído en Cristo, entonces en ese momento el Espíritu Santo viene a tu vida, viene a mi vida y nos ordena. Ordena nuestros caminos, ordena nuestros pensamientos, ordena nuestros sentimientos y nuestras emociones, y el Espíritu Santo ordena nuestras decisiones. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Y entonces ya no vivimos para autodestruirnos, ya no estamos para autodestruirnos. Ahora ya no deseamos la destrucción nuestra. Ahora deseamos la glorificación, como dice aquí Romanos en el verso 23, y no solamente esa creación anhela la redención total, sino también nosotros, los que tenemos esa primicia del Espíritu,
Sí, ahora deseamos esa redención total y absoluta de parte de Dios hacia nuestra vida y nuestro cuerpo. El orden que Dios estableció en un principio, por el pecado se marginó, por el pecado se distorsionó, pero ahora por medio del Evangelio y por medio de Cristo Jesús, todo puede regresar a un orden. Pregunto, ¿acaso no solamente es Cristo el único que puede ordenar la vida del homosexual? ¿La vida del pandillero? Hermanos, ¿quién nos quita lo borracho? Cristo. ¿Quién nos quita, hermano, lo drogadicto? ¿Sí o no? ¿Verdad? Es el Señor el que quita todo eso de nuestras vidas para implantar orden. Orden que lo glorifica a Él. Esta creación que vemos en Génesis 1:1 tiene una figura en la cual nosotros nos reflejamos. Nuestra vida desordenada, pero llega a un orden cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. ¿Cómo puede venir el Espíritu Santo a mi vida? Cuando tú crees en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Escúchame lo que te dije, cuando tú crees, no cuando tú lo recibes. No, eso no existe en la Escritura. Es cuando tú crees en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, en ese momento el Espíritu de Dios viene a tu vida y empieza a ordenar tus caminos. Empieza a ordenar tus pensamientos y tus decisiones. Y ya no tomas decisiones a lo tonto, a lo absurdo, sin medir las consecuencias. Ya no tomas de esa clase de decisiones. Ahora tienes decisiones sabias. Ahora tienes decisiones que la palabra de Dios empieza a marcar un camino diferente, un camino hacia la voluntad de Dios. Porque eso es lo único que te va a hacer vivir bien y gozosamente y correctamente y en alegría y en paz. Solamente cuando vivas bajo la voluntad de Dios. ¿Vives fuera de la voluntad de Dios? Vas a vivir una vida de caos. Vives dentro de la voluntad de Dios y vas a vivir una vida ordenada y en paz. Esa es la diferencia. La creación tiene una ilustración que nos deja a nosotros claro y sencillo. Usted en el momento que dice, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú viviste, tú moriste y resucitaste al tercer día. Yo lo creo con todo mi corazón. Cuando tú lo crees sinceramente, en ese momento el Espíritu de Dios viene a tu vida y empieza a transformar tu corazón y tu ser y todo tu entorno empieza, Señor, a obrar. Entonces vemos, hermano, que la humanidad sufre por causa del pecado. Un día el Señor manifestará a todo el mundo la gracia que nos dio como sus hijos. Y también esperamos una redención, que significa una escapatoria de este cuerpo de maldad junto con la creación que Dios un día redimirá. Porque la Biblia expresa claramente que estos cielos y esta tierra que ahorita vemos van a ser quemados. Van a pasar. La ira de Dios está destinada a esta tierra. ¿Cómo no? Les pregunto, ¿cómo se puede? Les he preguntado y les he cuestionado muchas veces, ¿cómo se puede revertir la maldad en la cual el mundo va caminando? ¿Cómo? ¿La iglesia tendrá el poder de revertirlo? Hay gente que dice, uy, qué poco confiamos en nosotros. Bueno, es que nos conocemos. Y en realidad nosotros, la iglesia, no tiene la fuerza para poder revertir la maldad del ser humano. No tiene. Nosotros solamente predicamos que Cristo es el Señor, ¿no, hermanos? Predicamos que Cristo es el Salvador. Y el Señor Jesús dijo, y todo aquel que crea tiene vida eterna.
Pero la iglesia cambiar el mundo, no. Además, como la proponen algunos, el cambio del mundo es que nosotros nos hagamos políticos, que nosotros nos hagamos artistas, que nosotros participemos en la vida artística, en la vida cultural de ellos y en la vida política para que el mundo tenga y sufra una transformación por medio de la iglesia. Si hay algo absurdo, es eso. Si hay algo, una idea absurda, es eso. ¿Acaso Dios no nos dijo a nosotros, sed santos porque yo soy santo? Diciéndonos que nos apartemos del mundo. Claro que sí. Entonces nuestra vida espera una escapatoria. ¿Cuántos, hermano, esperan el regreso de Cristo? Amén. Esperamos el regreso de nuestro Señor, que una vez más vuelva a redimir, porque dice la Biblia, dice la Escritura, que Dios en la eternidad ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Y un día Dios a todos los que han creído, dice la Biblia, que serán levantados de la tierra, si ya murieron, serán levantados de la tierra y serán transformados. Y los que vivan, si en dado caso el Señor ahorita viene, dice la Biblia que nosotros seremos transformados para vivir, para estar con el Señor para siempre, hermanos. Esa es la redención que esperamos. Esa es la redención que esperan los hijos de Dios. Y la iglesia y el Señor y el Espíritu dicen, ven Señor por nosotros. Amén, hermanos. Así es que permanezca firme y fiel. Porque la Biblia tiene una historia, la Biblia muestra una historia, la historia tiene un principio y tiene un final, el final también lo sabemos, no solamente sabemos el principio, también sabemos el final está con el Señor por la eternidad. Vamos a orar, hermanos.